Decía que se le dijo ley Casares porque se siguió aplicando durante varias décadas. En realidad, con el Código de 1886 no se modificó la forma de ejecutar la pena. Había 5 distintas variedades de pena privativa de la libertad y pena de fusilamiento, y estaba la gracia judicial. Pero no hubo un régimen de progresividad previsto en el código, ni una modificación o alteración. El código sí traía, el de 1886, la gracia judicial, que era la posibilidad no de un régimen de progresividad, sino de dar por extinguida la pena, cumplida la mitad de la condena, aquellos reos que hubieran dado prueba de redención y de haber adquirido medios legítimos de vida, el juez podía otorgarle la gracia judicial y entonces darle por cumplida totalmente la pena. Pero esto no era un régimen de progresividad. Era un instituto particular que permitía extinguir anticipadamente la condena. Cuando se reforma el Código de 1921, se reducen las formas de privación de la libertad a 2, la reclusión y la prisión, y se suprime la pena de muerte. Se agravan la duración de las penas temporales, que tenían un máximo de hasta 15 años de prisión en el código anterior, y ahora pasan a tener un máximo de 25 años, que era la pena del homicidio. A él están remitidas las demás escalas penales del código. Por ejemplo, la prisión perpetua tenía libertad condicional a los 20 años para ser correlativa con la prisión perpetua del homicidio simple, que con la pena más grave podía tener 25 años y tener libertad condicional a los 16 años y 8 meses. Entonces había una correlación entre unas penas y había una sistemática adecuada en el código. Por supuesto, con las escalas de hasta 50 años ahora, todo esto se ha perdido. Cuando se discutió el Código del 21, se pensó también en reglamentar la forma de ejecutar la pena privativa de la libertad de modo uniforme en todo el país, incorporando una legislación específica al respecto en el Código Penal. Y esto no prosperó. Sin perjuicio de que se aprobaron un montón de reformas en la parte general del Código que tienen que ver con la ejecución penal, la idea de unificar la forma de ejecutar un régimen progresivo igualmente en todo el país no cuajó. No obstante ello, en la parte general del código, por ejemplo, se incorporó la libertad condicional, se incorporó la condenación condicional, en el artículo 26 y concordantes, el artículo 13 y concordantes. Se suprimió la pena de muerte, se estableció también la forma de computar la prisión preventiva, distinta de la del código anterior. Todas estas disposiciones tenían que ver con la forma de ejecutar las condenas y sobre todo era una forma de darle algún grado de progresividad a la ejecución, evitando el egreso en libertad de modo abrupto al final de la condena. Esto que ya había sido denunciado en el programa Marburgo por von List, diciendo que el sistema penal de Prusia era una estafa, era una falsedad, porque en realidad prohijaba la reincidencia en vez de evitarla, y dando como ejemplo estos casos de quienes egresaban abruptamente de prisión después de cumplir muchos años de pena y tenían una inmediata reincidencia. Bueno, para evitar esto se propiciaba con mucho éxito la libertad condicional, que reducía esta posibilidad de reincidencia inmediata a tasas mucho más razonables. También se evitaba el efecto deleterio de las condenas cortas, que no lograban enmendar a nadie, al contrario, lo desocializaban porque provocaban una mayor reincidencia, porque el hombre perdía su trabajo, perdía sus relaciones, era estigmatizado por haber estado en prisión. Recién, entonces, en 1933, cuajó esta idea de legislar en una ley la forma de ejecutar la pena privativa de la libertad de modo uniforme, pero fíjense que esta ley, que es la ley 11.833, les subí una copia, no regula un régimen progresivo para todo el país, sino solo para las cárceles de la nación, con lo cual dejaba en una situación de orfandad a las provincias, que pasaban a no tener una legislación equivalente que regulara un régimen progresivo. En Nación, en cambio, ahora pasaba a ejecutarse la pena privativa de la libertad con un régimen de 5 grados, el grado A, el grado B, el grado C, el grado D, el grado E,
En el grado A, el periodo de observación. En el grado B, el tratamiento en cárceles industriales. En el grado C, el reintegro en colonias penales al trabajo en el medio libre. En el grado D, ya salida fuera del penal. Y en el E, el reintegro final a la sociedad. Es decir, un régimen de progresividad que iba de mayor a menor, totalmente distinto al régimen auburniano que hasta entonces se conocía y era el que se venía aplicando en todas las cárceles del país. Esto generaba un problema porque, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires ya entonces tenía la mitad de la población carcelaria del país, o era la provincia más importante, con más población y con más establecimientos penales, mucho más que la Nación. La Nación solo tenía algunos establecimientos, el de la capital y los que habían quedado en los que se habían fundado en algunos territorios nacionales. En cambio, la provincia de Buenos Aires tenía ya decenas y decenas de establecimientos penitenciarios y la población más grande del país, de la población carcelaria más grande del país. El artículo 126 de la Constitución nos dice: las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación. Es decir, no pueden dictar el Código Penal y no podrían dictar una ley de ejecución penal si lo hace la Nación. Pero la Nación acá genera el problema de que dictaba un régimen de progresividad, pero para ella misma, no para las provincias. No pueden celebrar tratados parciales de carácter político, ni expedir leyes sobre comercio, navegación interior o exterior, ni establecer aduanas provinciales, ni acuñar moneda, ni establecer bancos con facultades de emitir billetes sin autorización del Congreso Federal, ni dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería después que el Congreso los haya sancionado. Bueno, después que el Congreso los haya sancionado es lo que sirvió de base para los códigos penales provinciales dictados en la década de 1870, en los cuales las provincias, ante la ausencia de legislación federal, que había dictado nada más que las normas federales que le interesaban y no sancionaban un código penal, cubrieron esa laguna normativa. Bueno, en materia de ejecución penal algo análogo pasó. Dejaron la laguna normativa y la primera provincia en completarla fue la provincia de Buenos Aires, con su Código de Ejecución Penal, la Ley 5.619, donde reguló también un régimen progresivo, pero con un régimen distinto. Bueno, esto nos lleva a un tema bastante complejo, que es el de la naturaleza jurídica de las normas de ejecución penal y las competencias constitucionales en función de cuál es la naturaleza jurídica que uno le atribuye a las normas de ejecución penal. Si son derecho de fondo, parece claro que es una competencia del Congreso de la Nación. Si son derecho procesal, parece que las provincias se reservaron más competencias en materia procesal, aunque la Constitución tiene algunas normas que vimos antes bastante claras en cuanto a que hay que reformar totalmente el régimen procesal para todo el país, pero es el día de hoy, por ejemplo, que la Nación no ha dictado la legislación de jurados y ya hay jurado en la mayor parte del país, porque ahora la provincia de Buenos Aires, la mayor del país, ya tiene jurado, con lo cual ahora sí hay jurado en la mayoría del país. Y sobre esto se ha sostenido también que es derecho administrativo, el derecho de ejecución penal. Esta es la posición de la doctrina en Francia, en Italia, que siguió entre nosotros Italo Luder. Él sostenía que era derecho administrativo. Es cierto que la ejecución de la pena estaba en manos de las autoridades administrativas. En la provincia de Buenos Aires era común que incluso a los condenados se los anotara a disposición, ya no del juzgado, sino del director del régimen correccional. Pero me inclino a pensar que no se trata de derecho administrativo. Claramente, cuando se ha reformado la parte general del Código Penal, se han reformado las normas de ejecución penal, se pasó de la pena de muerte a no pena de muerte, de muchas formas de pena de prisión a poca variedad de pena de prisión. Entonces, me inclino a pensar que es derecho penal sustantivo. Otra posibilidad es sostener que es un derecho sui generis, como el derecho penitenciario se viene gestando con cierta autonomía científica y actualmente se puede pensar que la va alcanzando. Algunos sostienen que es un derecho sui generis, bueno, queda por resolver qué normas se le aplican. En mi opinión, aún tratándose de un derecho sui generis, es claro que se le aplicará, por ejemplo, la regla de ley retroactividad de la ley penal. Bueno, nuestra Corte este tema lo resolvió en un fallo que también les dejé una copia entre el material del curso, el fallo Berbisky, en el cual sostuvo que en materia de excarcelación y en materia de ejecución penal, las normas federales que están reglamentando compromisos internacionales fijan un estándar, un marco mínimo que las provincias deben acatar, pero que nada impide que mejoren. Es decir, que la legislación federal fijaría un piso que las provincias deben aceptar,
y que sobre esto pueden incluso mejorar la situación. Por ejemplo, uno podría establecer que el piso fijado por la legislación penitenciaria en materia de retribuciones salariales, que no deben ser inferiores al salario mínimo vital y móvil, no puede ser vulnerado por las provincias. Sí podrían mejorarla. Una provincia podría regular que los presos cobrarán el doble del salario mínimo vital y móvil, por ejemplo. Ha ocurrido lo contrario. Por ejemplo, la provincia de Santa Fe acaba de validar, el Superior Tribunal de Santa Fe acaba de validar una norma por la cual no entienden que el trabajo carcelario deba recibir la retribución equivalente al salario mínimo vital y móvil, sino que es nada más que laborterapia y entonces puede ser pagado con una suma ridícula, muy inferior al salario mínimo vital y móvil. En mi opinión, un claro caso constitucional hay ahí porque, como dijo la Corte Semberbisky, el estándar mínimo está dado por la ley nacional y no puede ser dejado de lado por la legislación provincial. Más complicado es qué pasa, por ejemplo, cuando la ley nacional establece el estímulo educativo en el artículo 140. Y el Código de Ejecución Penal de la Provincia de Buenos Aires establece además la redención de pena por trabajo y estudio. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Se suman los dos beneficios? Yo creo que sí, se suman los dos beneficios. Es algo que claramente la redención de pena por trabajo y estudio tiende a valorar algo que favorece la reinserción social del condenado y lo hace en mejor medida que lo ha hecho la ley nacional, entonces esto no habría incompatibilidad constitucional en ese punto. O los estándares mejores que ha establecido la última reforma de la legislación penitenciaria bonaerense en materia de garantías en las sanciones disciplinarias. Esos estándares yo creo que también corresponde admitirlos.